Efesios capítulo 2, versículo 10. Si lo tiene y es tan amable, me acompaña en leerlo. Dice este texto: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Declara Efesios capítulo 2, versículo 10. La importancia de correr la carrera de la fe con propósito, evitando desviarnos del blanco. Ciertamente, a la luz de las Escrituras, es importante resaltar lo que dice la Escritura, el texto bíblico, de que todos nosotros hemos sido creados por el Señor con un propósito en mente. Dios, al crearnos, tenía en mente lo que iba a hacer en nosotros y a través de nosotros. Y la Biblia llama a esto creados para buenas obras. Así que hemos sido creados para caminar en buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Y esa realidad la evidencia la palabra de Dios y la identifica como el cumplimiento de una soberana vocación. Por eso habla del cumplimiento y el propósito. El apóstol Pablo abunda sobre el cumplimiento y el propósito de nuestra soberana vocación, que implica el caminar en estas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si hay algo sumamente importante en la vida, es entender que nuestro paso por esta tierra involucra una asignación y una vocación. Esa vocación estará ligada al propósito de nuestra creación. Y existe una realidad de que hay llamado que se expresa de una forma genérica sobre todo aquel que ha sido creado y recreado en Cristo. Voy a explicar este concepto. Todos nosotros fuimos creados en el Señor, pero por desconexión de propósito, cuando somos hechos nueva criatura, la Biblia nos identifica como quienes han sido recreados en Cristo, que han vuelto a ser ajustados, hemos vuelto a ser ajustados al propósito para el cual fuimos creados. Y dentro de ese propósito, entonces existe lo que se llama la vocación y la asignación. Cada uno ha sido diseñado en el Señor para que de una manera particular expresemos una vocación. Entonces hay un propósito en común y el propósito en común informa que todos nosotros somos participantes de una misma naturaleza y de una misma realidad. Se nos otorgó el ministerio de la reconciliación y la palabra de reconciliación a todos en común. De manera que si entendemos el texto, dejaríamos de pensar que hay creyentes que tienen ministerios y otros no. Eso es un total insulto a lo que dice la Biblia. Todos los santos tenemos una asignación de ministerio, porque todos recibimos el ministerio, y ministerio significa servicio. Por lo tanto, nosotros recibimos todos la responsabilidad de operar en el ministerio de la reconciliación y en la palabra que se nos asignó de la reconciliación. Esto es un propósito general, pero hay una vocación particular que tiene que ver con diseño. Ahora, si usted puede olvidar gran parte de lo que diga en este día y recordar alguna cosa, yo quisiera que tome atención en esto que voy a decir. Las vocaciones que están conforme a el llamado soberano no se eligen, sino que se descubren. No es lo mismo cuando yo elijo una vocación a cuando yo descubro la asignación que me fue dada por diseño por Dios. Si yo elijo una vocación, opera lo que se llama mi criterio. Pero si yo descubro la vocación de Dios para mi vida, opero en lo que tiene que ver con su soberanía. La realidad por la que hoy tenemos paredes de casas llenas de títulos que no se ejercen, carreras que están llenas de estudiantes que nunca las van a desarrollar, y personas que están realizando tareas pero se encuentran frustrados y sin encontrar la realización del propósito, es porque nosotros como humanos casi siempre elegimos
lo que en realidad nos conviene, lo que nos parece ser más lucrativo o lo que más nos agrada. Pero no nos tomamos el detenimiento de descubrir para qué nosotros fuimos equipados. Por eso suele suceder que al pasar el tiempo, uno va descubriendo dones, talentos, gracias para los que nunca se preparó, pero estaban allí de parte del Señor en nuestra vida. Y suele suceder que a veces quien los tiene es el último en enterarse. Personas muchas veces dicen, veo en usted tal cosa, tal característica, tal cualidad. Y ahí uno va dándose cuenta de que hay un equipamiento por diseño que fue otorgado a nuestra vida. Así que la idea de errar o de dar en el blanco, según la Biblia, tiene que ver con el contexto de descubrir la soberana vocación a la que fuimos llamados por el Señor. Esto podría referirse a buscar el propósito mucho más específico que Dios tiene para cada uno de nosotros, realizarlo como tarea en nuestra vida. Y esta realidad nos muestra que nuestra soberana vocación hace alusión a un propósito en específico, y ese propósito en específico no tiene que ver con un llamado genérico, tiene que ver con una configuración de funciones, de recursos, de inteligencias que no se adquieren en una aula, que no se adquieren por medio del saber cognitivo, sino que tienen que ver con la vida del Espíritu. ¿Para qué Dios me equipó? ¿Por qué razón, habiendo tantos seres en esta tierra, Dios me colocó en el territorio donde me puso, nací en la familia donde estoy y estoy desarrollando la tarea que desarrollo? Todo esto está ligado a la soberanía divina, no a la elección humana. Allí es donde nosotros nos podemos inquietar y provocar todo lo que tiene que ver con nuestro entendimiento para poder ubicar con mayor exactitud qué es lo que Dios me ha colocado en la vida como don, regalo, recurso, por gracia divina y soberanía, y si estoy en realidad usándolo correctamente o si estoy operando en aquello para lo cual fui alcanzado por el Señor. Esto involucra talentos, habilidades, personalidad, circunstancias particulares. El término errar del blanco o estar en el blanco implica un objetivo en específico, una meta. Involucra todo lo que Dios determinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo por diseño. Por diseño hemos sido equipados para cargar con una asignación. Y aunque a otro le parezca muy pesado lo que hacemos, si el diseño fue configurado para esto, nosotros lo llevaremos con ligereza. Aquí efectúa algo que muchos conocemos, pero no todos entienden. En un momento en los evangelios Jesús hace una declaración. Él dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, cosa que no fue para lo que Dios nos diseñó, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso en vuestras almas. Tomad mi yugo y tomad mi carga. Este texto yo quisiera colocarle un título. Lo llamaría una reconfiguración espiritual. ¿Por qué me produce tanta carga operar fuera del diseño de Dios? ¿Y por qué me produce tanto reposo y deleite cuando estoy viviendo dentro del diseño de Dios? Me tocó en una ocasión, no hace mucho tiempo, participar de una reunión por invitación. Alguien que tengo mucho afecto me pidió que participara de una reunión importante que tendría para un proyecto que habría de edificar. Había en la reunión un arquitecto, había un ingeniero y estaba el propietario de una edificación. Así que él le pidió todo lo que quería y ese día se iba a presentar el proyecto y tuve el privilegio de participar, y no está de más siempre adquirir más conocimiento. Algo llamó mi atención. El ingeniero preguntó una y otra vez, ¿para qué quería una dimensión tan amplia en ese piso del edificio? La persona dijo, yo la quiero por algo que puede surgir en el futuro. El ingeniero volvió y le preguntó que necesitaba saber exactamente qué iba a hacer en ese lugar. La persona le insistió y al final de la jornada lo que le dijo fue, yo soy el propietario y solamente quiero que me construya lo que estoy pidiendo. Y el ingeniero de criterio le dijo, yo no puedo construir lo que me pides hasta que no me digas para qué lo quieres. A mí me llamó mucho esto la atención. Y le pregunté cuál era la causa y me dijo, sencillo, si yo construyo un espacio
con un plan en mente de que sea ocupado por una cantidad de peso, pero mañana cambia la idea del propietario y le pone un peso mayor, la estructura va a colapsar. Cuando la estructura colapse, no llamarán al propietario, sino al ingeniero que la construyó. Y acusarán al ingeniero de hacer una mala edificación. El único problema es que la edificación pudo haber sido correcta, pero el peso no fue aquel para lo que fue diseñado. Es probable que usted no entienda cómo alguien sobrelleva sus cargas. Es probable que usted no entienda cómo otro puede con la vida que le ha tocado. El detalle es que probablemente es porque ese no sea el diseño que Dios determinó para usted, sino el que Dios determinó para el otro. El problema es cuando usted le pone más carga a la estructura de la que fue diseñado. Y la tendencia del ser humano es operar en Adán eligiendo lo que es nuestra conveniencia, lo que nos gusta, lo que nos favorece, lo que nos deja mayores resultados, pero no siempre identificando qué fue aquello para lo que Dios nos diseñó. Así que dar en el blanco implica cumplir con la asignación y la vocación de Dios para nuestra vida. Y hay cantidad de pasajes que sustentan esto. Uno de ellos es Jeremías 29:11. Dice el texto bíblico, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal. En ellos está contemplado darles el fin que ustedes están esperando. Por eso hay que entender que Dios tiene una asignación para cada uno de nosotros y la tarea nuestra consiste en poder conocer, identificar la asignación, descubrir la asignación, seguir el plan trazado en el diseño para cumplir con la vocación divina. Proverbios 19:21 dice cuál es el problema que no permite que esto suceda en nuestra vida. Muchos son los planes en el corazón del hombre, Proverbios 19:21, mas el consejo del Señor permanecerá para siempre. La realidad es que errar al blanco no es más que desviarse de la vocación que Dios nos asignó. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin será camino de muerte. Por eso en la vida podemos pensar que nos encontramos en la dirección correcta o en el camino correcto hasta que empezamos a alinear nuestra vida a la voluntad divina y nos damos cuenta que no hay peor resultado que errar del blanco y del objetivo para lo cual fuimos creados por el Señor. Santiago capítulo 4, verso 13 al 15, hace una explicación magistral de esta realidad. Y empieza diciendo, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será del mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Hace la pregunta. Y él mismo la responde el escritor. Dice, vuestra vida es ciertamente como la neblina. Aparece y desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No hay una cosa más compleja que la vida. En la vida usted sabe dónde está hoy, pero no sabe dónde estará mañana. Probablemente usted tiene planes, agendas, proyectos, pero al final de la jornada el que decide el trayecto de lo que ha de suceder es el Señor. No es de sorprendernos si muchas veces nuestros planes y proyectos no salen como nosotros nos imaginamos. La pregunta es si ese es mi proyecto o si será el proyecto de Dios para mi vida. Es una tarea que todos tendremos que resolver de forma individual. Pero lo cierto es que en medio de todo esto existe una gran importancia en reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida, en nuestros planes. Y cuando reconocemos la soberanía de Dios en nuestra vida y en nuestros planes, entendemos que separados de Él, como dice Juan capítulo 15, verso 8, nada podemos hacer. Por eso buscar y procurar obedecer la dirección del Espíritu en nuestra vida produce como resultado el evitar que erremos del blanco. Así que Dios preparó una carrera para que usted y yo participáramos de ella. Esa carrera se llama la carrera de la vida. Esa carrera se identifica como la carrera de la fe. La Biblia está plagada de ejemplos de otros que corrieron antes que nosotros. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo fue aquello que fue el trayecto de su existencia para que sirva como un patrón para nuestro andar?
para que nosotros podamos correr esta carrera y lleguemos a la meta sin errar del blanco, con fe, propósito y determinación. Vamos a ver, ayúdenme a resaltar estas tres declaraciones. Fe, gracias por el apoyo. Fe, propósito y determinación. Tres realidades fundamentales para poder transitar la carrera de la vida. Y quisiera que usted y yo consideremos un texto que aparece en 1 Corintios 9, 24 al 27. Se atribuye a Pablo como escritor y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos están corriendo en una misma velocidad o en un mismo tiempo, vamos a decirlo. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y entonces Pablo afirma: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para muchos venga a ser de perdición y ser eliminado para mí mismo. Qué interesante planteamiento este que hace en 1 Corintios 9, 24 el apóstol Pablo. Compara la vida con una carrera. Y es que él habla conforme a la cultura y dinámica de su tiempo para ser entendido. Y creo que nosotros también podemos entender este cuadro. Describe un escenario donde hay muchos corredores. Y dentro de ese escenario, en aquel momento, quienes recibieron la palabra en primera instancia pudieron comprender cuál era el objetivo final de aquellos que corrían por un premio temporal y perecedero. En el Dolfos, en todo lo que era aquel lugar donde era la cuna de los grandes acontecimientos atléticos, Atenas entre otros, las personas corrían y agotaban varias etapas y procesos antes de correr, porque el objetivo era alcanzar una meta, era ser ovacionado, aplaudido por toda la multitud y recibir una corona de laureles que era la máxima premiación de su momento. El único detalle era que esa corona se marchitaba en unos cuantos días. Y no duraba tanto tiempo. Se marchitaba, había que dejarla a un lado porque era temporal. Pablo usa la analogía de este cuadro y explica que cuando nosotros corremos no lo hacemos por algo temporal, sino por una meta y un premio que es eterno. Pero él también describe un cuadro muy interesante. En otro momento le habla a Timoteo, su discípulo, y le dice: el que lucha de todo se abstiene. Así que uno de los principales requisitos para correr con efectividad la carrera de la fe se llama aprender a conocer el propósito de la abstinencia. Y abstenerse es negarse a ciertos privilegios, satisfacciones y cosas temporales que al final el uno tener que abstenerse de ellos te hará resultados eternos. Así que la realidad de todo esto es que en la Escritura se nos exhorta a nosotros aprender a correr sin errar, descubriendo la soberana voluntad de Dios para nuestra vida dentro de la carrera de la fe que se nos ha asignado. Y es que la carrera de la fe es comparada con estos movimientos atléticos que se hacían en aquel momento, exigiendo propósito, disciplina, determinación. Y al igual que un atleta se preparaba para una carrera, nosotros debemos de ejercitar nuestra vida y nuestro entendimiento espiritual para correr, pero no por correr, sino para correr y llegar al objetivo final, que es la meta en Cristo Jesús. Así que en medio de todo esto hay un propósito claro, y es el abstenernos de distracciones y de todo lo que se llama aspectos que desvían nuestro enfoque de la fe en Cristo. Cantidad de pesos que cargamos en nuestra vida. El peso del pecado es uno de los que nos evita correr con efectividad. El peso de la culpa, el peso del resentimiento, el peso de la amargura,
el peso del despropósito, todos ellos nos evitan llegar con precisión a la meta que Dios ha determinado para nuestra vida. Por eso la carrera de la fe se debe de correr con disciplina, propósito y determinación para poder alcanzar la meta a la que nosotros hemos sido llamados en Cristo Jesús. Ahí es donde Pablo es un perito en la materia. Él sabía claramente que hablar de carrera involucraba también obstáculos en el camino, tropiezos, riesgos, dificultades. Él no lo hablaba por teoría, sino por práctica. Él había vivido procesos de hambre, peligro, espada, difamación, desnudez. Había pasado situaciones adversas, pero estaba seguro que en medio de los momentos que había vivido en prisión, en persecución, esto no le había detenido, sino más bien afirmado y dado seguridad y estabilidad en medio de las aflicciones que vivió en su momento. Pablo logró formar en su vida el carácter de Cristo en medio de la adversidad. Desarrolló una profunda convicción. Y todos nosotros en un momento determinado necesitamos tener profunda convicción. Porque el punto es que solamente quien tiene convicción asume compromiso. Cuando no tenemos convicción, vamos a ser personas sin compromiso. Y cuando tenemos compromiso es porque en algún momento en nosotros hay un gobierno de algo que se llama la convicción, y la convicción se alimenta del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ponerlo de esta forma. A medida que yo conozco la voluntad de Dios expresada por su palabra, asumiré una convicción. Y la convicción me va a llevar al compromiso. Y el compromiso me hará indestructible en cuanto a no rendirme ante los obstáculos, la adversidad y los aspectos que debo de superar en medio de la carrera de la vida. Entender que convicción me lleva a compromiso, que la palabra me demanda convicción y que establecer identidad y seguridad en Cristo es imposible si no estoy comprometido con su causa. Es una tarea que tengo que entender cada día más. Lamentablemente hoy vivimos en medio de una generación que no trasciende en madurez. Y por no trascender es una generación que no le gustan los compromisos. Y por no gustarle los compromisos, somos frágiles en quebranto. A esta generación se le ha denominado la generación de cristal, porque es una generación que se ofende muy fácilmente. De todo genera un trauma, de todo tiene una crisis y de todo tiende a abortar la asignación en su vida. Si nuestra generación, los que venimos de otro tiempo, tuviésemos esta fragilidad, muchos no estuviéramos en este lugar. Porque muchos de los procesos correctivos de nuestra vida nos hubieran quebrantado. Y si hoy estamos donde estamos, es porque Dios permitió que fuéramos formados. Así que Pablo entonces plantea algo muy interesante. Y quiero que usted le preste atención a esta declaración, que probablemente se la sepa de memoria, pero yo quiero que él note un detalle de lo que él dice. Primera de Timoteo 4:6, luego segunda de Timoteo 3:14. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto, escuche bien, si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Voy a repetir este texto, que es muy conocido. Probablemente usted no necesita leer la Biblia para poder recordarlo. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Pablo dijo, ¿un qué? Un buen ministro. Y lo que Dios espera de nosotros, como Pablo lo esperaba de Timoteo, es que seamos buenos. Y un buen ministro es un buen administrador. Pero la cosa es que lo que una gran parte de la iglesia ha confundido es el ser un buen ministro con ser un ministro bueno. Y es que cualquiera puede ser un ministro bueno. Porque en el estándar del hombre, un ministro bueno es uno que a todo lo aplaude,
Es uno que a todo le dice amén, es uno que anda con ligereza, es uno que opera sin carácter, es uno que no corrige deficiencia, y la gente llama bueno a lo que se llama debilidad de carácter. Y lo bueno para el hombre no necesariamente es bueno para Dios. Así que Pablo le dice a Timoteo la diferencia entre un ministro bueno y un buen ministro. Un ministro bueno opera con liviandad y un buen ministro pone la vara para que usted pueda caminar en la línea trazada por el Señor. Por eso el Padre al que ama disciplina. Por eso azota y corrige al que recibe por hijo, para que en el futuro esa disciplina traiga resultados de formación. Si alguien va a correr una carrera o va a militar en los asuntos que tienen que ver con la vida, necesita abstenerse, necesita disciplinarse, necesita entrenarse, necesita formarse en el compromiso y en la convicción para poder entonces manifestar el carácter de Cristo. Dos cosas que hoy día carece nuestra generación, en gran parte de convicción y en gran parte de compromiso. Generación sin convicción será fácilmente influenciable. Un creyente que no tenga convicciones firmes será llevado de cualquier tipo de doctrina y de viento, de estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso hay tantas personas que están siendo arrastradas por judaísmo, por filosofías huecas y por sutilezas. Porque no hay convicción, y si no hay convicción, cualquier viento te arrastrará de un lugar hacia el otro. Aquí esto tiene que ver con lenguajes incluso involucrados en lenguaje náutico que eran comprensibles de aquel momento. Era como cuando un barco sale desde un puerto hacia un objetivo, pero nunca llega porque en el mar el viento se lo lleva y le desvía a su trayectoria. Una convicción es aquella que se alimenta cuando tenemos conocimiento de una verdad que es superior a nuestro propio argumento. Y aquí Pablo exhorta a Timoteo a que si enseña conforme al lineamiento divino, será un buen ministro de Jesucristo, nutrido con fe, que va a producir una buena doctrina de la cual va a demandar que sea seguida. Pero 2 Timoteo 3:14 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y esto produjo dos realidades: convicción y compromiso. Convicción es la certeza que una persona tiene de una verdad, de lo que piensa o siente. La seguridad de la cual a usted le pueden arrancar la cabeza y no el pensamiento que tiene dentro de ella, porque usted está seguro en lo que ha confiado y en lo que ha creído. Y el compromiso es la responsabilidad o obligación que se contrae voluntariamente como resultado de esa convicción. Así que la convicción que tengamos de algo nos llevará a comprometernos con ello. La falta de convicción arrojará una falta de compromiso con esa realidad. Pero nuestro compromiso se encargará de determinar nuestro destino, perseverancia y resistencia. Si no estoy comprometido, será fácil abortar el proyecto divino y será fácil salpar del barco en cualquier momento que las olas empiecen a arremeter contra él. Por eso Dios decidió formar nuestro carácter a través del compromiso. Compromisos fuertes producirán un carácter fuerte. Falta de compromiso dejarán vacíos de debilidad de carácter en la vida de un creyente. Y la meta de Pablo era que el carácter de Cristo fuese formado en su generación. Y para que ese carácter fuera formado se necesitaba algo previo llamado compromiso. Si usted quiere el carácter de Cristo, no lo podrá obtener sin el compromiso con Cristo. El compromiso con Cristo será determinante en el carácter de Cristo. Y ese compromiso demanda acciones que lo evidencien. Ese compromiso demanda formación, ese compromiso demanda disciplina, ese compromiso demanda abstinencia. Probablemente negarnos algunas cosas para poder entonces no ser descalificados de aquello para lo cual fuimos llamados por el Señor. Y en 2 Timoteo 2:15, Pablo le vuelve a hablar a Timoteo. Reiteradas veces lo hace, pero ahora le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Así que para lograr
perseverar en la carrera de la fe sin errar del blanco, necesitamos algunas cosas que deben de ser fundamentales en nuestra vida. La primera se llama correr con un propósito en mente. Y en este caso, usted y yo no necesitamos apelar a la inventiva de un propósito. No hay que inventar un propósito, porque ya hay un propósito preexistente. Se llama el eterno propósito de Dios en Cristo Jesús. Y la realidad de correr con un propósito en mente involucra de tener un objetivo claro y definido, en lugar de simplemente pasar por la vida sin dirección, sin objetivo. Implica correr con un propósito claro, alineado a la voluntad y al plan perfecto de Dios para nuestra vida. Voluntad que hemos enseñado en las primeras partes de esta temática, que Romanos capítulo 12 la describe con 3 características inequívocas. Si es la voluntad de Dios, tendrá que ser buena, agradable y perfecta, que son las 3 características que evidencian cuando estoy en la voluntad de Dios viviendo. Hay ejemplos que evidencian el resultado de quienes pudieron vivir en la voluntad de Dios. El máximo de ellos es el ejemplo de Jesús. Corrió con propósito. Tan solo vivió 33 años, pero su misión era redimir a la humanidad a través del sacrificio perfecto en la cruz. Y aunque sufrió grandes situaciones en su trayectoria en esta tierra, Él cumplió con el propósito eterno en este mundo, por lo cual hoy nosotros podemos tener una cercanía para con el Señor. El segundo ejemplo es el de Pablo. El propósito asignado a su vida tenía que ver con difundir el evangelio, no solamente como lo hizo Pedro a los judíos, sino también al mundo gentil. Como resultado de su enfoque y determinación en la meta de cumplir la vocación soberana y el propósito de Dios, hoy podemos disfrutar de un evangelio que no está ligado solamente al pueblo que en principio fue considerado en el pacto, que era el pueblo judío. Y el tercer ejemplo es el ejemplo de David. Antes de convertirse en rey, se propuso glorificar a Dios con su vida. No solo derrotó a Goliat, mostró valentía, sino que cumplió el propósito de Dios en su generación. Y todavía el libro de los Hechos habla de cómo David cumplió con la asignación divina en su generación. Así que para poder correr la carrera de la vida sin errar de blanco, necesitamos algunos aspectos. El primero que he mencionado se llama correr con propósito. Segundo, dirección y enfoque. Implica que donde corremos con propósito habrá dirección. Y el enfoque será el resultado de la dirección que nos ayudará a superar los desafíos diarios que vivimos en nuestra vida. Centrarnos en lo que realmente importa en un mundo que está plagado de distracción. Este mundo actual o este sistema en el que vivimos está orquestado para que usted y yo vivamos distraídos, manejemos distraídos, hasta que durmamos distraídos. Todo está definido para que usted y yo nos diluyamos en muchas cosas, pero no tengamos enfoque en ninguna. Es que enfocados seremos productivos y es que desenfocados seremos presa de la improductividad y la inoperancia. Por eso el sistema nos quiere distraídos. Miles de cosas para que usted y yo tengamos distracción. En todo lo que tiene que ver con la tecnología hay una tela totalmente tendida de redes para que usted y yo ni siquiera comamos sin estar en la distracción. Para que usted no vaya al baño sin distracción. Para que usted no vaya a su cama sin distracción. Para que usted no converse con nadie sin distracción. Todo está diseñado para que la distracción nos robe el enfoque y la objetividad de nuestra vida. Muchos han caído en presas y hoy están adictos a aspectos que fueron diseñados para mantenernos cautivos y desenfocados del propósito de Dios para nuestra vida. Lo tercero es la motivación. Y hay una motivación y propósito claro que da significado a nuestras acciones. Nos impulsa a superar obstáculos y nos preserva para enfrentar dificultades. Esta motivación no es externa, no es la que viene porque otro te diga, lo hiciste bien, o te diga una palabra que fortalezca tu ego.
Esa motivación es alimentada por esa convicción. Saber de quién somos, a quién le pertenecemos, el propósito de nuestra existencia, la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que nos lleva al último de estos recursos, que es cumplir la voluntad de Dios para nuestra vida. Y es que allí hay que tener un propósito claro que nos alinea al cumplimiento de la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta, y que debe de ser prioridad en la vida de cada uno de nosotros, porque en la voluntad de Dios está involucrado el bien que nosotros estamos esperando. Mas fuera de la voluntad de Dios no hay garantía alguna. Abstenerse de toda especie de mal es una realidad que nos ocupa a nosotros quienes hemos conocido a Cristo como Señor de nuestra vida. No implica que el mal no te tentará, no implica que el mal no tocará tu puerta, no te atraerá, pero el abstenerse de ello tiene una gran responsabilidad que va acompañada de una gran galardón y recompensa. Primera de Tesalonicenses 5:22 lo dice de esta manera: absteneos de toda especie de mal, enfatizando la importancia de apartarse de toda forma de mal, mostrando discernimiento y decisión consciente de lo que a Dios no le agrada, tampoco debe de deleitar mi vida. Y lo que a Dios le agrada se convierte en el marco de referencia para aquello que es beneficioso para mi existencia. Segunda de Timoteo 2:4 entonces dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, destacando la importancia de no enredarse en aspectos que no glorifiquen a Dios y que nos alejen del compromiso con la voluntad de Dios en nuestra vida. Para poder lograr esta disciplina en la carrera de la fe y no errar del blanco, vamos a necesitar enfoque espiritual, que es lo contrario a la distracción y al desenfoque. Vamos a necesitar aprender a entrenar nuestro ser y entendimiento para resistir la tentación y mantener conciencia en cuanto a la carrera de la fe. Vamos a necesitar correr con determinación, y correr con determinación es tener un enfoque y meta en mente de la cual no nos vamos a rendir con facilidad, sino que vamos a perseverar con firmeza hasta alcanzar el propósito por el cual hemos sido alcanzados por el Señor. Y la Biblia dice que hay uno que corrió con determinación y logró un resultado que nos benefició a todos, lo cual implica que el resultado de correr con determinación no solo traerá beneficio individual, sino que beneficiará a tu generación, a nuestra generación. Hebreos 12:1 plantea que Jesús corrió la carrera que tenía por delante. Corrió con gozo la carrera de la fe y obtuvo el resultado que le permitió menospreciar las trampas del camino, el sufrimiento, los obstáculos y el oprobio. Y 1 Corintios 9:24 entonces plantea algo muy interesante. Dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero es uno solo que se lleva ese premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Y esto destaca la importancia de correr con determinación. Así que para poder entonces no errar del blanco, necesitamos agotar algunas etapas en nuestra vida. Una de ellas es superar obstáculos. Y es que la vida no siempre será color de rosas. Habrán obstáculos, habrán trampas en el camino, habrán procesos para detenernos. Y usted decide qué va a hacer con lo que esté delante de usted. A mí me llama mucho la atención un personaje de la Biblia llamado Jacob. Encontró una piedra, le dio sueño y la usó de almohada. Tal vez usted y yo empezaríamos a quejarnos de ella, pero él buscó algo que hacer con el obstáculo que hubo en su vida. Todo obstáculo en la vida demanda un estiramiento de nuestra fe, demanda un entrenamiento para nuestra alma. Usted decide qué hace con la adversidad, pero de la adversidad también se otorgan grandes resultados. Primero, superar obstáculos, aprender a superar
dificultades que se presentan en nuestra vida. Segundo, persistir en cuanto a la fe. Y tercero, alcanzar la meta que tiene que ver con esa de poder crecer a la estatura de Cristo, el varón perfecto, aquel que es el objetivo final de nuestra carrera en la fe. Y para poder lograr todo esto necesitamos tener enfoques claros, claves, de los cuales yo quiero hacer mención de 4 enfoques que necesitamos en nuestra vida. Santiago 4, 3 al 15 plantea el primero: establecer que el Señor sea el todo de nuestra vida. Hebreos 12, 2 plantea el segundo: enfocarnos en Cristo como el enfoque que implica estar firmes en el autor y consumador de nuestra fe. Juan 5, 15 plantea el tercero: priorizar nuestra comunión con el Señor por encima de cualquier otra cosa temporal que pueda llamar nuestra atención. Esto es abstinencia y demanda una abstinencia para parquear hobbies y asuntos que son buenos, que nos gustan, pero no son la prioridad dentro de lo que se llama la comunión con el Señor en nuestra vida. Y por último y cuarto, no tener confianza en la carne, declara Gálatas capítulo 5, versículo 24. Esto nos lleva a nosotros a poder vivir en la soberana vocación del llamado de Dios para nuestra vida. Y nos habla de algunas estrategias para no errar del blanco. Salmo 90, 12 nos plantea la primera: es aprender a contar nuestros días para poder añadir al corazón sabiduría. La realidad es que el hombre tiene múltiples planes en su existencia. En etapas como las que vivimos de fechas, la gente hace muchos arreglos y planes pensando en el año que se aproxima y en una nueva temporada. Se pueden pasar los años, las décadas y la vida posponiendo proyectos y planes que tienen que ver con la soberana vocación de Dios a nuestra vida. Y un día, el día que usted menos está esperando, el Señor nos llama a su presencia y dejamos todo a medias y nunca cumplimos aquello que habíamos planificado. No hay cosa más peligrosa que la procrastinación, aquel que deja para mañana lo que sabe que tiene que arreglar hoy. Dejamos para el próximo día, para la próxima semana, para el próximo mes, para el próximo año, y se nos va la vida dejando las cosas en el tiempo y nunca logramos alcanzar el propósito por el cual fuimos alcanzados por el Señor. Contar nuestros días para que el Señor añada a nuestro corazón sabiduría. Segundo, correr legítimamente, que implica vivir en legalidad. Segunda de Timoteo 2:5 habla bien de esto. Tercero, no solo correr por correr, sino correr para ganar. Esto implica objetividad en nuestro accionar. Y por último, aprender a esperar en Dios, que lo plantea el Salmo 37:7, entre otros, que es lo que la Biblia llama la paciencia con la cual alcanzaremos grandes resultados. La vida de fe no consiste en llegar primero, sino en perseverar hasta el fin, a pesar de esos obstáculos que se presenten en la vida. Y abstenernos de todo esto involucrará negarnos a todo lo que tiene que ver con la carne, el peso del pecado, depender de la gracia de Dios y reconocer lo que es la importancia de no errar del blanco en nuestra vida. En conclusión, correr con propósito implica caminar conscientemente en la voluntad de Dios y entender que si nosotros aprendemos la importancia de seguir la directriz divina, vamos a emigrar del despropósito y vamos a lograr alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados por el Señor. Esforzarnos en la gracia para evitar ser descalificados y mantener el enfoque en la meta, que es Cristo Jesús, hará que podamos terminar la jornada de nuestra vida con una frase que mismo Pablo declaró cuando dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera con gozo, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de la vida.
Todo esto es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros caminemos en ella. Usted y yo tenemos la libertad de elegir ser lo que queremos en la vida. Dios no nos está forzando ni nos está castigando porque no hagamos lo que Él quiere. Pero si usted y yo elegimos ser lo que queremos fuera del propósito de Dios y no realizamos aquello para lo cual fuimos diseñados, vamos a cosechar como resultado un profundo vacío existencial, una profunda insatisfacción, porque no hay nada que produzca más satisfacción que ver la realización del propósito de Dios en nuestra vida y el cumplimiento de su perfecta voluntad. Mi oración es que cada uno de nosotros discierna en la voluntad de Dios qué es lo que el Señor quiere para cada uno y cuál es el diseño para el cual Él nos ha forjado y creado. Y voy a dejarle dos máximas en conclusión de esta enseñanza. Dos. Una se llama un autoanálisis de cómo estoy procediendo y qué resultados estoy obteniendo en mi andar. Y el otro no es un autoanálisis, sino un examen forense. Usted sabe que lo forénsico tiene que ver con muerte, ¿verdad? Lo que pasa es que se hace análisis de lo que tiene vida, pero se tiene que hacer un examen forense de lo que se murió hace tiempo en nosotros, que sabemos que está muerto, pero no descubrimos de qué fue que se murió o qué fue lo que lo mató. Hay comuniones con Dios muerta, vida de oración muerta, ejercicio de voluntad de Dios muerta, matrimonios muertos, relaciones muertas, y nosotros somos responsables en decir, sí, se murió y se dañó, pero no queremos enfrentar el cadáver para abrir y para descubrir qué fue lo que lo mató. Y mientras no lo descubramos, seguiremos repitiendo el mismo patrón de conducta que destruyó una de las áreas de nuestra vida, que nunca debió de destruirse, y ese patrón seguirá destruyendo otras y no podremos advertir a otros de que no repitan el mismo error que nosotros. Que la gracia de Dios afirme nuestras vidas y el Señor nos produzca cada vez más por su espíritu el entendimiento para que dejemos de errar al blanco y podamos manifestar el propósito de la soberana vocación que el Señor nos ha asignado en Cristo Jesús.